Bienvenidos todos a nuestro 13º Open Hubble. Bienvenido, Fanego, a Secuoya. Se me hace raro llamarte Iván. Creo que hasta tu chica te llama Fanego en vez de Iván, ¿no? Mi madre me llama Iván, o sea que no te preocupes. Pues nada, yo ya te lo he dicho en persona, que estoy muy feliz que estés aquí, que hagamos un recorrido por tu trayectoria. La de un economista que acabó trabajando en marketing porque odiaba la publicidad, que me parece como bio de ponerlo en la sepultura. Creo que cada paso profesional que has dado ha sido hacia un mundo nuevo, desconocido, y a mí eso me fascina y creo que dice mucho de ti, y creo que ese recorrido, contarlo va a ser interesante, ¿no? Además, Fanego es autor del libro A nadie le interesan tus anuncios, un manifiesto sobre lo que nadie quiere ver, lo que no aporta valor, sobre la crisis de atención. Una lectura que os recomiendo fervientemente, que además se lee súper rápido, como anécdota, que no creo que no sabe ni él mismo. Yo me lo leí entre la espera en un aeropuerto y en un avión camino a Vigo, que iba a dar una clase para ICEN, y al llegar al hotel cambié un montón de slides y añadí muchas de sus reflexiones para aquella sesión. Y bueno, la presentación corta de Iván es eso, que es un economista de Ávila, que está muy orgulloso de sus orígenes, que estaba predestinado para trabajar durante 30 años en Caja de Ávila, actualizando libretas. Y la larga es que se siente cómodo entre ese punto dulce que hay entre la tecnología, la experiencia de cliente y el negocio. Y luego que su inquietud y su alma geek lo llevó a ser un nómada digital recorriendo 14 países asiáticos junto a Tamara Lucas, que es su pareja, a trabajar como Digital Strategies en una agencia consultora como Territorio Creativo, hoy Good Rebels, a ser director de marketing de una startup en Bangkok, responsable de brand and content y redes sociales en ING España, o subdirector de comunicación en Cruz Roja España. Y más recientemente a fundar su proyecto personal, AppCritic, un servicio especializado en ayudar a empresas a posicionarse, crecer y desarrollar a sus clientes con una mezcla agnóstica de estrategia, marketing de contenidos, construcción de relaciones, automatización. Bueno, por contextualizar un poco, ¿no? De qué nos conocemos, ¿no? Iván y yo nos conocimos trabajando en Territorio Creativo. Yo venía huyendo del mundo de la publi. Iván era un activo friki digital que venía de trabajar en Palma de Mallorca como analista de innovación para Barceló Hoteles y de Bulgaria, donde había trabajado como experto en comercio exterior en la oficina comercial de la Embajada de España en Sofía. La beca IFEX, para quien la conozca, el clásico. Y la realidad, yo creo que cuando nos conocimos es que no teníamos nada que ver uno con el otro y teníamos todas las papeletas para habernos caído fatal. Puede que incluso se diera esa circunstancia, ¿no? Pero poco a poco fuimos escuchándonos, entendiéndonos y sobre todo aprendiendo el uno del otro, ¿no? Y en esa época, que fue muy efervescente de Territorio, entre 2010 y 2016, en la que todo era nuevo, nos lo íbamos inventando un poco sobre la marcha. Estábamos trabajando para las principales marcas del país, para Telefónica, para Correos, BVA, NH Hoteles, Sanitas, Día, Openbank, las más top. Además, publicábamos estudios, publicábamos white papers, participábamos en decenas de eventos y ambos escribíamos en el blog de Territorio, el blog de marketing en español más leído en esa época. Iván entró en TC a principios de 2010, apenas eran 7 personas, ¿no? La realidad es que se estaban recomponiendo de una época convulsa que estuvo a punto de hacerlos desaparecer. Yo lo hice unas semanas más tarde y salimos de allí 5 o 6 años después, yo en 2015, Iván en 2016, y habíamos pasado de esas 7 personas a ser 130 y a tener oficinas en 5 países. Y por arrancar un poco, Iván, y repasar esa época, ¿con qué te quedas un poco de esa época? Bueno, lo primero, tío, debería ser mi agente o algo. Me lo cuentas mucho mejor que yo. A mí luego lo escucho y digo, ¿por qué narices no soy rico a estas alturas? No tiene sentido. Pero sí, volviendo a esos años locos que no me parece tan lejos, pero luego, claro, al final han pasado 13 años, ya es que ni 10, 13. Esa época para mí tiene dos cosas fundamentales. Una es esa sensación de exploración y descubrimiento y de ser los pioneros, en cierto modo, que tampoco era la primera oleada de Internet ni de digitalización. Ya estamos hablando de 2010, que ya está un poco más asentada la cosa, pero aún así era un mundillo un poco proto-influencer. O sea, todas las cosas que se dan ahora por hecho antes eran muy marcianas. O sea, el ejemplo que hice de Telefónica y todo este rollo, yo recuerdo que es que generaba una nota de prensa que Telefónica se abría una cuenta de Twitter y tenía réplicas en todos los medios. Era como una noticia. O sea, es una señal de lo que ha cambiado el entorno, que ahora tú abres cualquier empresa una cuenta de Twitter, es que no le interesa a nadie o le da igual, ¿no? Es lo que ha cambiado. Y para mí esas
esa es una de las dos cosas, la exploración y el descubrimiento, el estar haciendo algo nuevo constantemente, nos íbamos inventando las metodologías y lo que íbamos a contar y todo el rollo, y la otra es que estábamos desafiando al status quo. Éramos los rebeldes ahí, ¿no? Luego se cambió el nombre, pero suena un poco ridículo decirlo así, pero es que es verdad, o sea, nos metíamos en reuniones, yo recuerdo a veces con Indra, que no tenían ni idea de digital por aquel momento, y bueno, yo creo que ahora tampoco seguramente, perdón si hay alguien de Indra aquí metido, y... y les desafiábamos a veces pues, con conocimientos mucho más especializados. Esto es verdad que tampoco duró tantísimo, pero esos 2 o 3 años fueron muy heavy a nivel de crecimiento. O sea, fue ese cambio tan bestia de decir de 7 personas en un piso, que era la oficina prácticamente como mi casa, que es típica casa del centro de Madrid pequeñita, pasamos de eso a una oficina de 20 y tantos, casi 40 que ya no entrábamos, y luego poco después a una de 100 y pico personas. Y eso todo ocurrió en el lapso de 3 años aproximadamente, que es un crecimiento más típico casi de startup que de agencia. Y yo que ahí me quedo con muchas cosas. O sea, una de ellas es la mezcla rara de gente. Carlos Jiménez, verdad que al principio no me cayó muy bien. Yo creo que no se había dado cuenta, parece que era un poco más cantoso, no, pero me hacía gracia. Digo, este tío, ¿de dónde viene? Tal. Digo, esto no viene aquí a vender la moto. Pero la parte de la gracia era esa, que teníamos gente de creatividad publicitaria más tradicional, entre comillas, periodistas, algunos ingenieros, economistas, ADE, cosas un poco raras, y eso daba una mezcla muy curiosa de gente que quería hacer cosas distintas. Yo creo que es de lo que más molaba. Y de hecho examino casi todo un montón de cosas que he hecho después y siempre hay una relación o un vínculo con alguien de aquella época, en muchos casos. Sí, es curioso que además hemos mantenido muchos la relación, ¿no? Durante todos estos años de aquella época y ahora gente que está en sitios muy chulos y en puestos de mucha responsabilidad. Y, o sea, que esa mezcla heterogénea yo creo que fue un poco lo que tú dices, ¿no? La magia para... la realidad es que duplicábamos facturación casi cada año, ¿no? Era como una cosa muy loca. Yo creo que incluso un poco más, ¿eh? O sea, había meses que nos caían 5 o 6 proyectos de golpe, personas nuevas, o sea, duplicar cada año la facturación, yo diría que al principio fue más rápido incluso. Luego ya mucho más lento, claro, pero yo diría que a lo mejor cada 6, 8 meses, más o menos. Luego en 2016, bueno, hay que decir que conoces a Tamara, tu pareja, trabajando allí juntos, y en 2016... muchas horas ahí. Tamara y tú dejáis territorio y creáis el site Two Geeks One City y os vais a recorrer Asia durante un año analizando un poco el ecosistema digital y de startups y entrevistando un poco a sus, ¿no? Empezasteis por Mongolia, ¿no? Y pasasteis por Asia, Myanmar, Singapur, Indonesia, Filipinas, China, Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia, Hong Kong e incluso pasasteis por Turquía y por Israel, ¿no? Pasamos, pero Turquía fue una especie de casualidad de un día de que teníamos un vuelo, una conexión, creo que al empezar, de hecho, y nos hicieron un tour gratis por la ciudad. Turquía no estuvimos, pero has dicho también Turquía ahí, Israel sí. ¿No? Sí, eso ya fue como el epílogo del viaje, porque tenía yo un amigo ahí viviendo y no nos paramos. Yo creo que, por un lado, de tanto currar en crecer es duro, pues vosotros también lo sabéis, yo creo, y te hace pues trabajar mucho. Entonces, justo también en aquella época, una gente que conocimos que se llama Algo que Recordar, tenían un blog de viajes que en aquella época era bastante novedoso y se dedicaban a hacer años sabáticos. El concepto nómada digital, que ahora está trillado y que suena a vendemotos, entonces prácticamente ni existía, ¿no? Y estos chicos habían montado un blog de viajes y los contratamos para un proyecto que era de Anida, que era la inmobiliaria del BBVA. Entonces empezamos a hablar y yo, tío, estos cabrones, estoy yo aquí pringado, pagándole las facturas y están aquí estos viviendo tal. Y empezamos a hablar, nos dimos colegas y nos picó un poco el gusanillo. Y dijimos, venga, vamos a planificarlo un poco. Y es verdad que no éramos nómadas digitales estrictamente porque apenas trabajamos durante el año y no vivíamos de eso. Fue más un año sabático con cosas raras, ¿no? Entonces dijimos, todo el mundo se hace un blog de viajes, pues en lugar de eso vamos a montarnos algo que nos aporte a mí laboralmente. En parte también era un poco el miedo que yo creo que es infundado de decir, ostras, estamos ahora en medio de nuestra carrera profesional creciendo, te tiras un año haciendo otras movidas, por ahí poniendo fotos de un daiquiri en la playa, vas a perder historia. Entonces dijimos, pues para aprender algo y hacer networking y tal. Pero la verdad es que luego también nos apetecía, que era, si es que hay muchos blogs de viajes, pues vamos a hacer uno de estos y hablamos con gente y vemos otra perspectiva. Y la verdad es que fue muy guay eso. O sea, le dimos caña de curro, pero tampoco era tan intenso porque al final muchos días, cuando llevas ya todo el día tocándote las narices de tours y de viaje y viendo cosas, a las 5 o las 6 de la tarde te apetece casi más estar con el ordenador que ver otra cosa más. De hecho, es otro de los temas que me interesa, que me impactó mucho al principio, que es la insensibilidad a la belleza. Llega un momento que es que te da igual. Lo hablaba hace poco con alguien y digo, es que tío, yo cuando llevaba ya el 5.º templo, no sé qué, llega un momento que es que te la pela.
mal dicho, ¿no? Entonces llegamos, esto nos venía bien como un contrapeso para probar más cosas y conocer otro tipo de gente. Entonces fuimos entrevistando a peña de lo más curiosa por toda Asia, desde inversores, chavales que se montaban una startup, coworkings, agencias pequeñitas en Mongolia. Encontramos una agencia digital que fue como una cosa súper curiosa, estar con una agencia digital o con una startup que trabajaba con Twitter en Mongolia, que es lo más marciano que te puedes imaginar, ¿no? Y ahí sí que nos dimos cuenta de, joder, o sea, empezar de cero a veces es un poco difícil porque, coño, tú llegabas a la gente con una página recién montada y decías a un inversor de 200 millones, te quiero sacar una videoentrevista, unos notas que no sabíamos ni usar la cámara ni nada, o sea, tú un poco amateur, obviamente. Y te das cuenta de que, joder, hay gente que te ayuda sí o sí, independientemente de que vaya a sacar algo o no, y eso mola. Y hay gente que además suele ser, curiosamente, es la más top. O sea, llegamos a entrevistar gente que dice, no, sí, hace poco hice un vídeo, no sé quién, ¿y con quién era? Con TED. El tío de una charla TED, y no una TEDx, que no es que las TEDx sean poca cosa, ¿no? Pero era un TED oficial, creo que tenía dos, de hecho, se llamaba César Arada. Y el tío nos atendió de los que mejores nos atendió. O John Medvedev, que es un inversor mítico del ecosistema startup de Israel, nos dedicó sus 3 cuartos de hora, que ese hombre, pues a lo mejor la hora suya son miles de dólares, ¿no? Y tranquilamente, ¿no? Dije, joder, pero esto es como hacernos un máster gratis, nos gastamos pasta en el viaje, pero aprendimos un montón, o sea, un montón de gente muy curiosa que ves condiciones de vida también muy distintas. Myanmar eran, a ver, también es verdad que los que estaban en startup, agencias y tal, eran los pijos del país, pero vivían condiciones más duras. En Myanmar tenían problemas como que para enviar un documento a veces les iba la luz y se les iba la luz en 3 manzanas y tenían que coger un coche, irse con un pendrive con la presentación que tenían que mandar a su cliente en Estados Unidos o con la web o lo que fuera y subirlo desde un cibercafé a 2 horas de su casa. Cosas de estas que dices, vale, incluso la gente que estaba mejor posicionada ahí tenía unos problemas que aquí nos parecen surrealistas de, ostras, que se te va la luz 2 horas o un día entero y no puedes mandar una presentación o no te va a internet cuando eres un tío que te va bien. Y dice, todo el mundo tenía un generador eléctrico en su oficina. O había un tipo que estaba imprimiendo prótesis 3D en Camboya porque había estado en Estados Unidos y se había ganado pasta, le había ido bien y había vuelto a Camboya y había dicho que es que le faltan los brazos a mucha gente, se había dedicado a imprimir prótesis 3D. O sea, vimos cosas que no habríamos visto si no te sales del circuito turístico. Perdón si doy mucha chapa, me interrumpes, Carlos, que yo me pongo a hablar. No, por contextualizar, algo para recordar que les mencionabas a Rubén y a Lucía, tengo que decir que ellos han seguido con ese nomadismo digital, incluso han tenido 2 hijos y han seguido viajando criando a los hijos, que tiene un mérito brutal, ¿no? Y de hecho recuerdo aquel que vinieron una vez a territorio y provocó, yo creo, como algo, ¿no? Igual que en Tamariatí, Pedro también se fue, ¿no? Por América, de Canadá hasta Punta del Este. Hubo más gente, ¿no? Que le picó ese gusanillo de salir a viajar, ¿no? ¿Por qué elegisteis así a vosotros? Somos gente muy pragmática, entonces podría sonar más romántico, ¿no? Y hicimos una gran reflexión, pero es que fue la intersección entre algo que era más barato, que nos iba a permitir estirar más el dinero, que era relativamente exótico y encima muy seguro. Y nos parecía también interesante y todo el rollo. Dijimos, cogimos ahí las bolitas, hicimos un diagrama de Venn y dijimos, venga, Asia. Y la verdad es que no me arrepiento para nada porque también me mola haberlo concentrado mucho en un área que ya conocemos, o sea, no perfectamente, porque al final estás un mes por país, tampoco estás más. O sea, no te vas a hacer un experto en nada, ¿no? Luego vivimos un año en Tailandia, pero eso ya es otra historia. Pero a mí me moló porque hablé con más gente que lo hizo, o sea, a mí de hecho el viaje de Pedro, pues a él le mola, pero yo cuando lo contaba digo, es que no me gusta tanto cambio, porque entonces me parece como 7 viajes distintos. 2 semanas en Alaska, un mes no sé dónde, y esto era como, veíamos diferencias, pero veíamos también evolución y contraste, pero también veíamos muchas similitudes. Entonces a mí me moló Asia, es verdad que fueron motivos más casi pragmáticos que otra historia, pero luego la verdad es que muy guay. ¿Y cómo encontrabais a la gente? ¿Cómo reaccionaban cuando llamabais a su puerta? Ahí Tamara era la que se encargaba del sourcing de gente, quitando algunas vez que lo hice yo, pero que siempre lo hacía ella. Y eso es algo curioso porque mucha gente se pensaba que era muy difícil, yo mismo lo pensaba. Luego en realidad no era tan difícil, aunque lo que te digo, había gente que te ignoraba un poco más, sobre todo los que curiosamente eran más, suena muy mal decirlo así, no, pero más mindundis, lo que estaban más verdes. Y básicamente eran listados a base de Crunchbase, de TechCrunch, noticias de startup de la región. Casi todas las regiones al final tienen un ecosistema parecido. Tienen un medio o dos de startup local, que a veces está también traducido al inglés, y ahí ya puedes ir mucho. Y consiguen, perdón por el ruido, y consiguen apariciones en prensa más internacional. Entonces acabas encontrando, escribes a varios, te van contestando, y luego normalmente el patrón que era casi nadie te contestaba la primera tanda, pero solía aparecer siempre una especie de ángel de la guarda, que era el conector. Y ese conector te sacaba la mitad de la gente.
pero que es gente que dices, suena muy chorra, pero que era gente relativamente top. O sea, de hecho, el de Tailandia, que luego volvimos a vivir ahí, el tío es como el capo, el gurú de toda la escena startup. Entonces, uno de esos te sacaba 3 o 4, siempre encontrabas a alguien al final y te iban conectando, pero sobre todo era conexiones, ser rápido y directo en, oye, quiero hacer esto, hacemos esto, y sobre todo cuando ya tienes un pelín de algo más que mostrar, las primeras eran un poco más raras, que fueron en Mongolia y tal, pero no teníamos nada todavía. Pero en cuanto ya tienes un poco y dices, oye, en tal país saqué a tal y tal, este es de no sé dónde, este es de tal aceleradora, un poco de name dropping de este y a tomar por saco. Por contextualizar también, que hemos mencionado a Tamara varias veces, hay que decir que hoy es directora de marketing en Google for Startups, para también un poco que es del mundo, ¿no? Y que ha trabajado también ella más en la parte más de analítica web en sus inicios, ¿no? Y ahora en Google. ¿Y qué aprendisteis un poco sobre vosotros mismos después de viajar durante tanto tiempo? Pues mira, nosotros pensamos, a ver, este viaje puede ser que lo dejemos aquí, pero llevamos ya unos años saliendo juntos y viviendo juntos y todo, pero digo, como trabajamos tanto, tampoco nos vemos ya tanto. Pues ahora vamos a pasar 24 horas juntos literalmente. Y la verdad es que eso bien, dije, bueno, pues nos llevamos bien porque no tuvimos ni un roce prácticamente, yo creo que ningún roce en todo el viaje, o prácticamente nada así reseñable, ¿no? Y aprendes muchas cosas. Una es que te vas calmando con el tiempo y te das cuenta de lo acelerado que estás. Yo ahora mismo me doy cuenta de lo rápido que hablo. Ahora mismo estoy hablando rápido y siempre lo hago. Y ella vivía a otro ritmo, pero cuando llevas meses. O sea, el viaje de verdad empezó cuando llevábamos un mes o dos, porque hasta todos eran como vacaciones. Ya cuando estuvimos en Mongolia como 11 días, llegamos a Pekín, a China. Cuando llevábamos un par de semanas en China ya empezó a cambiar el chip. Ya cuando dejamos China, que China es durillo en muchas cosas, o sea, bueno, me moló mucho China, pero es mucho más difícil viajar por ahí, comparado, luego era todo mucho más fácil. Y ya te metes en otro mood, en otro rollo, es como ostras. Y también aprendes a tener el vacío existencial, como digo yo, en cierto modo, de como siempre estamos ocupados, no nos damos cuenta. Ahí teníamos mucho más tiempo libre, aunque hiciéramos el videolog y todo el rollo, pero ahí ten en cuenta que también estábamos viajando, pero muchas veces, a veces teníamos tarjeta de móvil, a veces no, pero a veces estábamos sin conexión y parece una gilipollez, pero y no estábamos, yo creo, hace 5 años cuando fue el viaje tan hiperconectados como ahora, pero casi. Pero yo recuerdo una parte del viaje que nos quedamos 6 o 7 días sin tarjeta, yo me dediqué solo a leer y a ver la naturaleza y dije, te cambia el cerebro un poco. Entonces eso es uno, te cambia el cerebro, cambias un poco el ritmo, cambias el rollo. Otra era que también fuimos para aclarar nuestra vida y repensar de, oye, pues hemos cerrado un poco el ciclo agencia, no sabemos bien para dónde tirar ahora, pero nos mola, pero queremos hacer cosas un poco distintas y dijimos, seguro que este año nos aclaramos, no te aclaras una mierda, o sea, yo todo el mundo que se ha ido después de años sabáticos digo, si lo haces, no te van a venir las ideas porque sí, o sea, o le dedicas de verdad tiempo a pensar qué quieres hacer, a cambiar rollos, o en realidad no, por mucho tiempo que pase, sigues con la misma paja mental al final. Y la tercera es la insensibilidad a la belleza, que llega un momento que cualquier cosa te acaba dando, entre comillas, igual. Y que me acuerdo, cuando estábamos a mitad de viaje, nos fuimos a Tailandia y dijimos, nos quedamos aquí en Bangkok 2 semanas en un piso, compramos aceite de oliva, nos dedicamos a hacer pasta y a comer y a ver Netflix y a jugar a la consola, que tenía una Play 3, creo que era por entonces. Porque era como, está muy guay, pero o hacemos un break o es que al final ya nos va a dar igual todo. Y luego ya cuando estábamos al final, que una amiga vino de vacaciones, era como, vamos a no sé dónde, y yo, otro amanecer maravilloso, viendo el mar, por favor, oh, otro templo maravilloso. Y suena muy mal, pero en ese momento lo ves normal, es como, es que ya, no es que lo hayas visto todo, ¿no? Pero te genera un poco de perecilla. Luego dices, está guay haberlo vivido, pero parte del aprendizaje es cualquier cosa te puede acabar saturando. Entonces a veces es mejor dosificarse. Ya, antes de pasar a la siguiente etapa, a lo largo de los años después de esta experiencia, ¿os ha vuelto a picar el gusanillo de hacer algún viaje de este estilo, aunque fuese más corto? ¿Y a dónde? Sí, sí, no, estuvimos a punto de, bueno, de hecho es que a la vuelta, nosotros íbamos a volver, yo había palabrado un poco la vuelta también a Good Rebels / territorio por aquella época todavía, y Tamara iba a volver a su antigua agencia, que es Divisadero, que es la que decías tú de analítica web, que entonces se llamaba MBO Consultoría, ahora la compró Merkel y luego la compró Densu, bueno, 4 adquisiciones entre medias, ¿no? Y íbamos a volver cada uno a nuestros curros. Y justo antes de volver, una de las entrevistas que habíamos hecho, que habíamos conocido, era de una startup tailandesa, o sea, de un español en Tailandia. Y nos dijo, a mí me ofreció curro y a la vez también, justo antes de salir, Tamara le habían ofrecido un curro, un trabajillo como por horas, unos ingleses, una agencia de social listening que estaba empezando. Y hicimos algún trabajo para ellos en Vietnam, nos encerramos unos días y cuando nos pagamos el viaje en 4 días de trabajo, nos pagamos el resto del mes, ¿no? Y trabajamos alguna vez más con ellos, sobre todo ella, y ella le ofrecieron trabajo también. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos a Madrid o nos vamos? Y nos fuimos a vivir un año a Tailandia, que es donde empezó el rollo de
CMO en Bangkok, por llamar del capítulo de alguna forma. Después de esa vuelta, ya en realidad sí que teníamos ganas de estar un tiempo en Europa tranquilos. Te digo la verdad, nos moló mucho todo, pero es verdad que al final era como, joder, llegamos aquí y dijimos, conocemos un montón de gente, puedes pasear por la calle sin que te atropelle un tuk-tuk, tiene su rollo esto también, Europa no está tan mal. Hubo un tiempo que lo veíamos decadente, Europa, qué pereza, ¿no? Luego la verdad es que yo creo que mola mucho. España, vamos, a mí me gusta mucho. Y luego sí que lo hemos pensado alguna vez, de hecho, este año, si Tamara no hubiera entrado en Google, el año pasado, mejor dicho, es muy posible que hubiéramos hecho algo así, que hubiéramos dejado nuestra casa recién comprada como un Airbnb o como alquilar algún alquiler normal y habernos ido. Porque ahora, como trabajo, todos mis clientes están fuera, no habría habido un poco de problema de ajuste y ahí lo estuvimos a punto. Lo que pasa es que ahora ya está en Madrid ella y no, vamos a hacer un viaje largo en verano, ahora nos vamos un mes a Estados Unidos, pero sí que lo hemos tenido alguna vez en la cabeza. No, no me importaría, pero no es tanto esa necesidad de ser súper nómada digital como ahora, de hecho, si lo hiciéramos, yo creo que lo haríamos muy distinto. Sería ya viajar 3 o 4 meses en un sitio estable, quietos en un sitio, 3 o 4 meses, 3 o 4 meses en otro, algo así. Más que un mes cada país, que es cansado. Mola mucho, pero también es cansado. Os instaláis en Bangkok, tu puesto en este caso es director de marketing de esta startup llamada 500 Trends, ¿no? Haloi Trends en tailandés. ¿Cómo es en tailandés? Haloi. ¿Y cómo es montar una startup fuera de tu cultura? ¿Cómo es ese choque? Eso, yo lo había montado el CEO y yo creo que te lo hace todo muchísimo más complicado. O sea, en mi caso no estuvo mal porque yo iba ya, como se dice, a mesa puesta, pero yo siempre que lo cuento, digo, tampoco que tenga yo experiencia como emprendedor, porque lo mío es otro rollo, ahora es más freelance y tal. Bueno, ahora cambia la historia, luego os contaré. Pero el tema, montar algo ya es bastante jodido como para hacerlo en otro país, en otra cultura tan distinta. O sea, se complicaba todo mucho. Mola, es más enriquecedor, pero había cosas que, yo qué sé, hacer una campaña de email marketing era un poco infierno. Era yo escribiéndolo en inglés, alguien lo traducía al tailandés, yo no podía revisar nunca nada. O sea, la cultura parece que no, pero hay muchísimos gaps culturales que no te enteras. O sea, la red que tienes no la tienes. Llaman al portero, yo creo que es al cartero que le den. Si repite, me voy un momento. Hay muchas cosas que te lo complican todo. Ya montar algo tiene muchos factores, pero si te sales de tu red, de tu ecosistema que conoces, que a veces no te das ni cuenta de que lo conoces hasta que te quitan todos los factores que conoces. O sea, ahí era otro rollo completamente distinto. Y aparte eso, lo de la red es muy importante. O sea, cuando quieres haber tenido ya algo construido, han pasado 2 o 3 años, ya o tienes mucho músculo, estás jorobado. O sea, a mí me moló como experiencia, pero si alguien se va a montar algo, que lo monte donde conozca bien, yo creo. ¿Y alguna anécdota sobre ese choque cultural? Es una de mis favoritas. Pues yo qué sé, a veces ahí con el aire acondicionado te ponías malo, ¿no? Entonces, en la oficinilla que teníamos ahí como 2 o 3 espacios no independientes, yo trabajaba con el equipo de marketing, que eran 2 o 3 personas, depende del momento, y luego había, al final, bueno, la mitad ya había 2 personas en Indonesia, ¿no? Pero con las que trabajaba casi siempre, estábamos ahí pues metidos trabajando, y yo a veces cuando me ponía malo, pues me sonaban los mocos, como una persona normal, pero me miraban como muy raro. Y no me decían nada porque son como muy educadas para eso y muy educada la gente de... pero me miraban raro de narices. Yo, me sonaban los mocos y digo, no ha sido para tanto, no ha sido como asqueroso. Pero le digo, oye, ¿pasa algo? Me dice, no, es que no, eso que haces es muy raro. Y yo, ¿qué sonar? Me dice, sí, no lo hacemos. Y yo, pero lo harán como empleado tal. Y digo, vale, pues perdón, tendré más cuidado tal. Porque les parecía raro, se reían, no me decían nada. Pero luego un día una coge, se descalza y se empieza a cortar las uñas de los pies en la oficina. Y yo me quedo mirando y también era un semichoque cultural interno. O sea, ahí la cultura tailandesa es bastante clasista, ¿no? Y ahí teníamos como las 3 clases sociales que existen súper representadas. Una era la que se cortaba las uñas, era de una región rural que se llama Isan, que es pues donde viene toda la fuerza de trabajo más precaria muchas veces y que están en peores condiciones y había estudiado, ya pues estaba en la startup y tal, pero se cortaba las uñas ahí, lo veía normal. Las otras 2 lo veían un poco raro, sobre todo una que era lo que llaman una haiso, una de la alta sociedad, que son de origen chino normalmente, que esa tenía el padre con fábricas y un pastizal, y luego esta otra que era un poco más intermedia, ¿no? Y lo de cortarse las uñas, pues la que era del medio rural lo veía súper normal, lo hacía, y las otras lo veían un poco raro, pero tampoco mucho. Y yo sonarme los mocos era como, Dios, este tío que hace, está enfermo, aquí sonándose los mocos. Y desde esa época creo que sientes una especie de amor-odio por el ecosistema de startup, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Pues eso me pasa mucho por...
Porque sobre todo por el tema inversión, el tema VCs, los son los que más manía tengo, porque yo siento que a veces le pasaba a muchas startups que es muchas veces un túnel de lavado de dinero de esto. O sea, no de lavado de dinero de lavar dinero, sino de sacacuartos de startups. Estábamos ahí que teníamos 4 duros y eso no estábamos mal porque el fundador tenía dinero familiar y tirábamos, ¿no? Pero era todo, te iban sacando dinero para cosas muy que a veces, oye, pues un poco de cobertura, no sé qué. Este evento que para una empresa es a lo mejor la empresa grande, para que tener su nombre le dejan ir gratis o por 2 duros, y la startup estábamos pagando de todo. Y un montón de cosas que iban sacando la pasta que no iban a ningún lado, y luego siempre mucho de perseguir a inversores. Por eso dije, tío, si es que yo creo que la clave es centrarse en el cliente, que suena muy a clásico, ¿no? Pero es que yo creo que tiene más sentido. A veces ha pervertido mucho el ecosistema startup por el exceso de postureo, por todo el mundo quiere la ronda, todo el mundo quiere la pasta, todo el mundo quiere no sé qué. Digo, tío, si es que a lo mejor si vendiéramos más y nos hiciéramos un negocio más normal, más sostenible, no tendríamos que estar rogando pasta a los inversores, que no está mal. Pero a veces era como estamos ahí persiguiendo a la peña, haciéndote el interesante, no sé qué, ganando una pitch competition. Y hay demasiado postureo ahí. Y luego demasiado también pijotería, porque yo creo que mucha parte del ecosistema digital y el ecosistema startup era un poco liberador de gente que quería hacer cosas distintas y a su manera y sin ni tanto postureo ni tener que ser hijo de, ¿no? Y en el fondo yo creo que se ha pervertido un poco y en Asia se veía mucho ya por aquel entonces que al final eran como niños ricos jugando con el dinero de padres, ¿no? Que suena muy mal decirlo así, pero me daba esa sensación. Que hay cosas muy guays, pero también hay mucha mierdecilla ahí metida. Y ya por último, ¿cómo es vivir en Bangkok? Porque es una ciudad que incluso como turista la odias o la amas. Sí, de hecho, eso le pasa a mucha gente. Y hay mucha gente que va 2 días y lo odia a muerte. Y de hecho, a mí me pasó antes de hacer el viaje largo, hicimos un viajecillo y pasamos por Tailandia y estuvimos en Bangkok como un par de días al principio del viaje y otros 2 o 3 al final. Y yo lo acabé odiando. O sea, la primera vez bien, pero cuando volvíamos de la playa y todo el rollo era de islas paradisíacas, te metes ahí. Eso es una puta locura. Y luego pero luego al final le cogimos cariño. Cuando nos fuimos a vivir ahí estábamos muy encantados, pero conozco mucha gente que ha ido y lo ha odiado a muerte. O sea, es algo que tienes que acostumbrarte porque es muy masivo. O sea, atascos enormes, un calor constante de que el invierno son 30 grados, que la mayoría, muchos habréis estado, imagino. Y es verdad que nosotros nos adaptamos un poco, nos dimos una europeización. O sea, yo vivía 10 minutos del trabajo andando, que es verdad que llegaba sudado igualmente. O sea, llegaba para cambiarme de camiseta casi. De hecho, a veces me llevaba otra camiseta para el camino. Entonces llevábamos un ciclo de vida que no era tan distinto a una vida normal de Madrid, nuestra de pues, vas a la oficina, luego vuelves y tal. La diferencia, pues hombre, vives un poco mejor. Yo tenía entrenador personal y teníamos un gimnasio y una sauna y piscina en casa y toda la pesca. Y luego el día a día, o sea, cambian algunas cosas, pero es verdad que en el día a día te acabas acostumbrando a muchas historias. Es verdad que acabas comiendo más fuera, obviamente, porque te sale mucho más barato que comer en casa. Pero es verdad que no te cambia tanto ya cuando vives ahí. Quitando ese rollo masivo bestia de decir, Dios, es que cuando volví a Madrid a veces digo, esto es un pueblo, está todo vacío. Ahora ya me parece que hay mucha gente, pero entonces cuando volví digo, es que aquí no hay nadie. Me metía en cercanías y digo, pero está vacío todo y ahí está todo lleno. Es otra historia. Y en 2017 vuelves a España y pasas de una startup en Tailandia a ser responsable de branding content y social media manager en una gran compañía, en un gran banco como ING España. Y en ¿Cómo es un poco ese cambio vital, ¿no? Y después de haber vivido un poco en esos entornos de buscarte la vida, ¿cómo es ese cambio? ¿Cómo cambian las cosas? ahí cambia mogollón, ¿eh? O sea, es verdad, también es un contacto de territorio, porque era una persona que estaba ahí, que se llamaba María, bueno, se llama María Álvarez, estaba en ese puesto, lo dejaba, yo la startup ya veía que se nos acababa la pasta y que no iba a durar para siempre, y cuando me lo dije, oye, pues a lo mejor me interesa, digo, pues me puedo volver a España, digo, después de tantas carambolas, a lo mejor puede estar bien un poco de vida más tranquila, entre comillas. Y la vuelta, el cambio, el mayor shock fue ese, o sea, el cambio cultural fue más fuerte de lo que me esperaba en gran corporación. Yo había estado en gran empresa, pero poco, o sea, he hecho alguna beca, o sea, mi primer trabajo fue beca bueno, sin contar cuando repartía cuando hice las prácticas de Caja Duero, que nos pagaron con una carpeta después de las prácticas, estuve un tiempo en Vodafone también de beca y algún rollo de estos, y luego lo de Barcelona que decías, ¿no? Pero esto era gran empresa, ya con un puestecillo que no es que fuera el director general, no, pero ya un puestecín. Y sí que hay mucho shock cultural. Yo vi como que la gente no se sale casi nada de su área. Vi mucha especialización en el sentido regular a veces, ¿no? O sea, espero que no creo que haya aquí ahora nadie de ING, pero yo me llevo muy bien con ellos, son muy colegas, pero había como mucha. Vale, si no da igual, yo les quiero igual. Había mucha ignorancia, o sea, mucho desconocimiento de lo que no fuera de su área. O sea, el experto era experto y a veces ni tanto, ¿no? De una cosa muy concreta.
pero no tenía nadie ni idea de otras cosas y mucha falta de visión general. Y luego entendí muchas cosas buenas y malas, ¿eh? O sea, también saqué muchas cosas buenas, pero luego entendí que yo muchas veces cuando estaba en agencia me tenía, que a lo mejor os pasa a vosotros, que sois algo parecido a agencia, cierta prepotencia que tenemos la peña de agencia, por decirlo, yo me considero más de ese mundillo que del otro todavía, de prepotencia, decir, no, somos más listos, trabajamos más, no sé qué. Yo creo que en el fondo es un poco cierto, pero que luego entendí que los clientes muchas veces no quisieran hacer nada, que no quisieran innovar, no quisieran hacer nada, porque yo los criticaba mucho cuando estaba en territorio, y bueno, y con Carlos eso, estoy seguro que tuvimos muchas conversaciones rajando de no quieren hacer nada, son unos perezosos, son unos tal, y luego cuando hice algún proyecto un poco de cero dije, es que ahora lo entiendo, te metes unos embolados para hacer algo que es que a veces no compensa, es como la organización grande está hecha para mantener una inercia, no está hecha para que metas mucho ruido y crees cosas nuevas, y si no, lo estarían haciendo ellos ya directamente, entonces hay muchos frenos. O sea, mi mayor shock cultural ahí fue cuando me dio por lanzar un proyecto que era, no sé si conocéis BBVA Valora, esto era un poco copia, pero un poco distinto, que se llamaba Elige bien tu barrio. Y no puedo dar las cifras exactas, ¿no? Pero puedo decir que nos gastamos a lo mejor 10 veces menos que BBVA o 100 veces, no, 50 veces menos seguramente. Era más simple. Y por lo que sé de campañas que han hecho últimamente, como también 10 veces más barato. Y aún así fue un auténtico dolor de cabeza y de las cosas más duras que he hecho nunca, incluso más que agencia de startup por mi cuenta, sacar adelante ese proyecto. No porque tuviera que picar yo el trabajo, porque al final teníamos gente para todo, pero la resistencia interna era muy difícil de vender, pero muy difícil. Y sentía que estaba haciendo algo malo por hacer algo que yo intentaba que fuera bueno y que había que explicar muchas cosas. Y eso fue ese ejemplo que ya fue prácticamente al final. Dije, mira, es que ahora lo entiendo. Digo, es normal que ninguno de nuestros clientes quisiera hacer algo, porque o te lo pide un jefazo o al final es que montas un lío que no compensa. Vas a ganar lo mismo, vas a trabajar el doble. Como salga mal, sientes que te van a echar y si sale bien, se lo van a intentar apropiar entre muchas personas. Y eso lo digo no desde el resentimiento ni nada, porque es un aprendizaje que dije, ostras, yo creo que hay que entenderlo. O sea, yo no sé si os puedo aportar mucho o algo un poco, pero creo que eso, si no habéis estado en cliente, sí que es un aprendizaje interesante. Muchas veces no hacen nada, no porque no quieran, sino porque no es tan fácil y porque a veces no compensa. O sea, yo lo pensé y dije, bueno, mira, o sea, coste-beneficio me lo he pasado bien, he aprendido, bla, 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 pero técnicamente, o sea, objetivamente es muy difícil que esto te compense. El duplicar tu jornada con riesgos para en realidad, pues no fue mal, pero tampoco fue tan bien. Y luego tampoco, si no había nadie empujando, luego se acabó muriendo el proyecto. O sea, que es cierto eso de que a nadie la despiden por contratar a Accenture, ¿no? Sí, es que es totalmente cierto. Cualquier cosa que haces distinta es abrir un melón y poner en riesgo en todas las empresas, yo creo. O sea, cada cultura es única y bla, 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 pero yo creo que ese sesgo lo he visto en muchas. Es verdad que aquí estaba más acusado de lo que me podía haber esperado en un principio. No era un mal sitio, fue el sitio con diferencia en el que mejor viví técnicamente. O sea, me fui a las 6 el 98% de los días, el 99%, que no me había pasado en la vida, no me ha vuelto a pasar. Pero, pero es verdad que cuando querías hacer algo había que enfrentarse al establishment, por decirlo de una forma. Tengo que decir que en esa época yo trabajé en un concurso para ING contigo y con María de clientes desde una pequeña empresa y la perdimos con una idea objetivamente mucho más potente frente a Ogilvy, que era el Accenture, ¿no? El sitio fácil. Pero es que Ogilvy lleva 20 años sin salir de ahí, o sea, no sé si habrá salido, creo que sigue. O sea, ahí sí que tenían un chiringo un poco así, que pasan muchísimas empresas grandes, que luego también yo me doy cuenta y digo, territorio creció muy rápido porque pilló un momento muy único, que es muy difícil que ocurra. Se abrieron muchos concursos más pequeños que los de publi tradicional o de marketing y demás, y eso casi nunca ocurre. O sea, es muy difícil hacer crecer una agencia porque no hay tantos momentos para crecer. Yo no tenía muchísimo presupuesto, medio millón, no llegó al millón al año, que era un poco mierdecilla, pero no me resultaba fácil moverlo. Ya tenía la agencia que me llevaba la parte del blog y tal, que son, vamos, weblogs, ahora Jellyfish o lo que sea. Tenía otra parte para social listening y tal, y otra cosilla para no sé qué. Y es que de ahí no... O sea, montabas un pifostio. Y lo que era Rasmore y Ogilvy, que eran los que llevaban la parte de ATL, BTL y tal, eso no se movió desde entonces. Entonces, no era fácil entrar como algo nuevo. O sea... Ya. No fue cosa tuya, le pasó a más gente. Yo me mandaron un montón de presentaciones y digo, tío, si es que no tengo el hueco, o sea, quiero decir, no te puedo meter en nada. ¿Y cómo hacía marketing ING? ¿La publicidad de interrupción seguía siendo un poco la norma? Más que eso lo hablé hace poco con el que fue luego mi sucesor en el cargo.
y me dijo una frase que me la quedo textualmente, que es: no hacemos marketing, hacemos publicidad. Y es así. O sea, uno de los motivos por los que elijo bien tu barrio y no llego a coger internamente era porque el departamento de marketing no sabía qué hacer con eso. Era una herramienta tecnológica. No era un anuncio, que es lo único que sabían hacer, por suerte o por desgracia, ¿no? Y eso no lo hacen mal, yo creo, lo hacen bastante bien. Otra cosa es que haya cambiado un poco el momento. Pero era publicidad de interrupción. Ese choque cultural fue, de hecho, lo que me motivó a escribir el libro. Es decir, ostras, es que tú y yo llevábamos ya años contando el rollo y pensábamos que ya estaba hasta pasado de moda, y te ves en la vida real y dices, ostras, que ni de coña, es que el 95% del presupuesto es a meterlo en tele. Ahora, y yo creo que no ha cambiado tanto. Sí. En esta empresa, vamos, en otras no sé. Iba a decir eso, que en 2018, ¿no? Que publicas A nadie le interesan tus anuncios, que creo que también se puede haber llamado, un título peor pero más largo, se puede haber llamado ¿Por qué las marcas fracasan a la hora de conectar con las personas con las que quieren establecer una relación, ¿no? Pero ese puede ser un subtítulo muy bueno para la segunda parte. O sea, que puede haber segunda parte. Debería haberla, pero llevo diciéndolo 2 o 3 años y me da luego un poco de pereza. Pero si te pones de coautor, lo podemos... Y creo que el germen del libro fue un poco ese shock cultural que viviste en ING, ¿no? Pero ¿cuál fue ese detonante final que te animó a hacerlo? Fue una apuesta con un amigo que empezamos a hacer cosas un poco frikis. Apareció un tipo un día de un poco de la nada ahí y que estaba escribiendo un libro sobre influencers y nos empezó a contactar a gente. Pero a gente tipo Juan Merodio, cosas así, aparecía yo por ahí, nos hicimos colegas. Y entonces empezamos a hacer una cosa rara, decir, oye, vamos a hacer como mini retos para hacer cosas un poco distintas. Yo en ING vivía técnicamente bien, pero también me gusta hacer cosas un poco distintas. Y ese shock cultural era como, estamos aquí hablando del fin de la publicidad de interrupción, aquí veo esto y veo otras empresas y todo el mundo sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué es esto? Entonces me dio por escribir el libro y nos lo pusimos como una apuesta. Dijimos, lo vamos a escribir en 4 semanas. Es verdad que al final fueron 7. Y la mayor parte de ellas a altas horas de la noche. O sea, mi técnica de escritura descubrí que era estar todo el rato con el ordenador delante sin hacer nada, hasta que llevaba 10 horas y entonces ya ponerme a escribir, borrarlo todo y volver a escribir, y a las 3 de la mañana salía algo, ¿no? Y así poco a poco, en un parto un poco duro, pero fue rápido. O sea, 7 semanas también es un libro corto, te lo leíste muy poco, es que normal, son 25.000 palabras, 24.000, que para dar un baremo, yo que sé, Harry Potter, que yo no me lo he leído, pero lo miré en su momento, eran 110.000 palabras, es como 4 veces más corto que eso. O libros clásicos como el de Seth Godin de la época del 99, que es, o 98, cuando sea Permission Marketing, son 25.000. Es un librito de 2 horas de lectura, si vas a España, son 4 o 5 posts largos, digamos. Pero aún así me costó bastante, ¿no? Porque tienes que buscarle ese hilo. Pero al final fue una apuesta, y eso es algo también que aprendí con este colega, que nos hacemos esto ahora todas las semanas, hablamos desde hace ya un par de años, de ponerte ciertos hitos que a veces algunos los incumplirás, pero a veces tienes algo concreto. Siempre estás diciendo, voy a escribir un libro, tal. Y a veces lo mejor es decir, pues lo voy a hacer tal fecha, y aunque falles la primera, pues yo fallé la primera, pero la segunda ya no la fallé. Y ya salió. Lo ¿Y publicó con ratas y de todo, pero luego lo subí a la segunda versión y ya. por qué esta temática? Era ese, justo, es eso. Estuvimos buscando temas y al principio de escribir de otra cosa dije, tío, si es que esto es lo que estoy viviendo, es por lo que me metí en este mundillo, porque dices tú, lo que decías tú de territorio es eso. Había gente que venía desde un mundo ya sabiendo un huevo y habiéndolo vivido, y otros que veníamos desde el mundo digital porque nos molaba ese rollo más friki. Y yo creo que esa conexión al final de ver cómo creíamos que, bueno, esa desilusión en cierto modo de cómo iba a ser el cambio, cómo fue, te lleva a eso. Pero luego te pones a investigar y ves que es que ha pasado 2 o 3 veces a lo largo de la historia, 4 o 5. Hay un libro que leí después de haber escrito el mío, pero que me parece muy bueno, o sea, evidentemente mil veces mejor que el mío, pero es justo lo que me habría gustado escribir, que se llama Mercaderes de Atención, de Tim Wu. Bueno, no sé cómo es la traducción en español, pero creo que sí, Mercaderes de Atención. Tim Wu es la leche de este libro. Te cuenta toda la historia de los medios, de la conquista de la atención, y no solo de publicidad, habla de mucho más, ¿no? Y yo creo que es un libro muy chulo, que era un poco la idea que tenía yo, pero un paso, bueno, 1000 veces hecha mejor el research y tal. De hecho, si lo hubiera leído, a lo mejor nunca habría escrito el mío, porque era lo que quería contar, pero a un nivel muy superior. Yo eso os lo recomiendo mucho, os puede molar. Y ¿Mm? sigue. Ya estoy. No, y te iba a preguntar qué has sacado de esta experiencia, de este libro. Ahí es curioso porque el libro, tú dices, es muy fácil, debería ser fácil vender. Hay 47 millones de personas en España. Cuando empiezas a echar cuentas, dices, claro, es que el mercado en realidad es muy pequeño. O sea, la mayor parte, me miré estadísticas que ya no las tengo tanto en la cabeza, pero lo primero que piensas es, voy a vender mucho, no voy a vender nada. Yo dije, no creo que venda nada. Vendí más de lo que esperaba, pero no es mucho. O sea, no creo que haya pasado los 500 o 600 ejemplares, que suena un poco, pero tampoco es tampoco cuando luego lo piensas, porque ¿cuánta gente lee libros en general? ¿Cuántos libros lee la gente?
y cuántos de esos libros son de autores no conocidos. Yo lo pensaba, digo, claro, es que alguien tiene que elegir entre leer a Seth Godin o leerme a mí, entre leer a Kotler o a leer a quien sea, o Andy Stallman o a mí. Entonces es jorobado. De hecho, tuve en general son buenas reviews, pero alguna que vi mala era de 3 estrellas. Era un tipo que no conocía nada, había llegado el libro. Y cuando me pongo a mirar, le pregunté y tal, y no, dice, no está mal, tal, y miré las fichas que había leído, los libros que había leído en Goodreads, y claro, estaba leyendo pues a Taleb, a Seth Godin, a tal, digo, claro, este señor me ha comparado con eso, y es normal, entonces, al lado de esos tíos, pues soy un 3 estrellas. Entonces, sacas muchas más cosas de las que crees, no, obviamente es muy difícil ganar dinero con un libro, es muy difícil, algo sacas, pero más que eso te sale más negocio derivado del que parece. O sea, a mí es una cosa que al final, para haber sido 7 semanas, entre que salieron unas clases extra, se vendió algo, establecí algunos contactos y todo el rollo, yo creo que más que rentable sí que salió, pero de lejos. Y al ser autoedición no es una movida complicada, no tienes que estar pasando muchos controles. Te la voy a poner votando. ¿Por qué deberíamos leer a nadie le interesan tus anuncios? Esto no estaba preparado, me parece muy cruel. Hay una cosa con el libro que ha envejecido un poco, pero no ha envejecido muy mal. Y eso tiene una cosa buena y una mala. No os voy a decir que lo leáis o no, ahí ya decidís. O sea, una cosa buena es que si lo lees y sigue siendo válido, han pasado 5 o 6 años, es que no ha cambiado tanto la cosa, entonces no hay ninguna predicción que haya funcionado del todo. Es verdad que lo del streaming eso sí que ha cambiado bastante con respecto a lo que contaba. Por suerte no me mojé diciendo que nunca iban a tener anuncios Netflix y demás, porque yo veía que eso podía pasar perfectamente. Yo creo que parte de la gracia que tiene es que para la brevedad que tiene te da mucho contexto también histórico de que esto no es la primera vez que ha pasado y volverá a pasar. Y eso es lo primero que tenemos que yo creo que entender todos. Es todo el mundo ha rechazado siempre la publicidad y los mensajes publicitarios, por algo será. Al mismo tiempo nunca ha desaparecido del todo y ahora tenemos una nueva vuelta. Hemos tenido una época de decir, oye, de repente parece que está todo acorralado, todo el mundo va a pagar por no ver anuncios, ¿verdad? Y al final Netflix pone anuncios, todas ponen anuncios. Bueno, Disney creo que todavía no, pero no creo que le quede mucho. En aquel momento, cuando escribí el libro, prácticamente Netflix, de hecho, había sido famoso por haber hecho un mini test y todo el mundo se había echado encima y haber jurado que nunca iban a poner anuncios, ya hace 5 o 6 años. Entonces, volvemos a tener esa recuperación de la publicidad en el salón de casa, que yo creo que era lo que mejor funcionó como paradigma publicitario, Carlos. En realidad, el mundo tradicional fue lo más cómodo y lo que mejor funcionaba del mundo. O sea, tú ponte que antes había que hacer un spot de 30 segundos y subirlo, que alguien lo colgara en la tele, que no había ni que subirlo a YouTube. Y eso era lo que mejor funcionó. ¿Por qué? Porque tenías la audiencia cautiva viéndolo en casa sin cambiar tanto de canal o con una selección limitada y mucho más concentrada. Eso no ha vuelto y yo creo por lo que quizá deberíais leer el libro es por ver todo ese contexto de cambios que ha habido y de distintas evoluciones y por qué la atención al final es lo más valioso que tenemos y es por lo que más se va a seguir peleando siempre. Y me encantaría abrir el melón, pero hoy no da tiempo, pero sí por terminar este capítulo me gustaría comentar algo que comentas en el libro, ¿no? Que es el caso un poco de Spotify, ¿no? Que como algo paradigmático, ¿no? En el que los usuarios pagan por no sufrir publicidad y al final las marcas siguen necesitando darse a conocer, ¿no? Y un poco la reflexión desde lo de Spotify es qué hemos hecho mal y qué deberían hacer las marcas para que no huyamos de la publicidad hasta el punto de pagar por no verla. Es que eso es lo curioso, porque luego también cuando estás escuchando Spotify, yo como escucho música un poco de relleno, como digo yo, no lo pago, entonces sí que tengo los anuncios. Digo, es un poco degradante si lo piensas para el anunciante que el anuncio que más escuches se apaga para dejar de escuchar esta mierda, entre comillas, y luego te ponen el anuncio del anunciante que ha pagado por estar ahí. Entonces, las marcas, yo creo, el problema que siempre vamos a tener, y yo creo que eso va a ser para siempre, porque siempre pasa que cualquier canal lo acabamos saturando muy rápido, la gente de marketing, de publicidad o de lo que sea. ¿Por qué? Porque al final somos un poco codiciosos en ese sentido y hay un tema de tragedia de los comunes. Entonces, aparece un canal que puedes explotar un poco, cuando lo aprende uno, lo empieza a sobreexplotar, se peta, la gente se va a otro canal, les gusta más porque está libre de publicidad, se vuelve a petar. Esa historia, esa escalada armamentística ocurre siempre. Yo creo que no hay una solución fácil porque hay demasiados intereses encontrados y un equilibrio extraño ahí. De casi todo el mundo sabe que una gran parte de la publicidad se tira a la basura, pero nadie quiere abrir el melón. Lo que decías tú antes, a nadie le despiden por contratar X, a nadie le despiden por gastarse 10 millones en publicidad tradicional, ¿no? Entonces, no creo que tenga una solución fácil porque hay soluciones individuales que funcionan, pero no hay una solución sistemática, ¿no? Entonces, hay casos independientes que consiguen, sin gastarse mucho en publicidad prácticamente nada o haciendo de otra forma, destacar, pero justamente destacan porque lo hacen de otra forma.
pensemos, yo que sé, Pepefón, el clásico caso de hacer las cosas muy distintas, que el libro, por cierto, se mola mucho, el de Serrahima. ¿Por qué le funcionaba? Pues porque era distinto. ¿Qué pasa? Que si no es que si lo hace todo el mundo ya no ya destacas. Entonces, ese problema va a estar siempre ahí. Yo creo que la publicidad de interrupción y el saturarnos va a ser lo que haga la mayor parte, la mediocridad y a veces un poco gente decente, ¿no? Pero es lo que hay. Y siempre va a haber un espacio para independientes que lo hacen de otra forma, que son casos que destacan. Perdón, joder, es que esto no debería saltar, este ruido. No te preocupes. Bueno, pasamos a la siguiente etapa. Pasas de ING y de la experiencia del libro a ser subdirector de comunicación de Cruz Roja España. Y aquí me gustaría tocar un tema del que a veces cuesta y casi nadie habla, ¿no? Que es un poco los despidos y las experiencias laborables traumáticas como fue la tuya. Hay un post que escribiste en Medium que muy elegante, sin mencionar a la marca, en el que cuentas un poco, te desnudas un poco y cuentas un poco casi a borbotones cómo te sentiste, ¿no? Y cómo fue un poco tu llegada a Cruz Roja y qué pasó. Pues empezó muy bien, la verdad. El tema era, yo en mi ING pues ya había terminado ciertas cosas, llevaba 2 años y medio y dije, joder, es que a mí me mola hacer más cosas, ya no, vivo bien, es un sueldo más que decente y salgo a mi hora y tal, pero me parecía nuevos retos. Entonces, a través de un compi, bueno, Prada, ¿no? Tú le conoces, me dice, oye, te voy a poner en contacto con una persona que organiza charlas TEDx, eso ahí muy crack, tal, y que está fichando gente para Cruz Roja. Yo no sé por qué no me enteré bien de eso, entendí que era para dar alguna charla, alguna movida. Entonces me llama un día y dice, oye, no, es que estoy cambiando el equipo completamente, tal, te quiero conocer y tal. Y nos conocimos, hubo mucha conexión y todo el rollo, mucho carisma. Y vi que quería hacer muchas cosas. Entonces dije, pues venga, voy para allá. Tras una intensa negociación, que eso os lo ahorro, pues entré ahí, entré con otra compañera que también venía del mundillo agencia. Y al principio muy bien, se pasaba el día criticando al equipo que había ya, eso sí, es un poco red flag, que solo es como que lo ignoras, pero luego te das cuenta cuando empiezas a verlo a posteriori. Cuando pasaron los meses vimos que era un poco inestable y un poco locas. Entonces suena muy mal decirlo a todo el mundo, no hables mal de tus antiguos empleados. Digo, mira, yo ya tengo suficientes años y suficientes buenas experiencias y referencias como por si algo sale mal, si todo el mundo se calla, al final nunca sale nada, ¿no? De hecho, luego descubrimos que sí que habían largado a alguien más y luego ese departamento entero fue rotando entero. Yo era el subdirector, o sea, éramos como 7 o 8 personas y luego teníamos como otras 60, 70 que dependían en parte de mí, ¿no? A lo largo del territorio. Y lo que pasó, que al final era un tema puramente personal, pero también tiene que ver la organización. Cuando lleva 1 año y algo, ya habíamos tenido nuestras movidas, uno se piró o se fue porque no aguantaba más que uno de los voluntarios. Luego una persona que llevaba 15 años se fue de año sabático porque tampoco lo aguantaba. Mi compañera que entró conmigo, que era de otro mundo también, venía de agencia y demás, también de trabajar mucho, no es que fuera una vaga, también se fue porque no aguantaba. Que pasó algo más, luego antes habían echado a otra persona más, luego ya me echó a mí y luego a los otros 2 que quedaban más cercanos, digamos, los acabaron moviendo. Son gente con mucha antigüedad que los movieron del departamento. Rotó el departamento entero, luego, y yo tras muchas dudas decidí denunciar, que es una decisión jorobada, porque todo el mundo me decía, no, pasa página. Pues no, si pasa página bien, pero quiero decir que a veces también, ¿cómo es la frase esta de Watchmen? El mal triunfa porque las personas buenas no hacen nada. Y dije, no he hecho nada mientras estaba ahí. He aguantado también, que yo hacía mucho de parapeto con el equipo, de comerme muchos marrones para que no sufrieran, que también sufrían igualmente. Y he estado consintiendo también una situación de acoso a mis compañeros, a mí mismo, no he dicho nada y ahora que no estoy, pues ya, ¿para qué me voy a callar? Ahora ya no tengo nada que perder. Entonces, pero aún así hay muchísima resistencia a ese tipo de historias, o sea, desde la madre, la familia, incluso asesores y todo el rollo, hay que echarle un poco de narices, pero al final dije, pues mira, tomar por saco, vamos a juicio. Y es verdad que al final, pues luego ya cuando te dan más dinero, pues al final dices, bueno, es que tengo que pagar la hipoteca también. Luego, por un lado, me dio pena, pero al mismo tiempo me decía el abogado, mira, es muy improbable que ganes, entonces es que no merece la pena. Ya sacas más indemnización, ya has hecho ruido, ya has molestado, no tiene sentido que sigas. Y dije, pues mira, voy a escuchar aquí al Consejo de la Sabiduría. Decidí contarlo en público también porque digo, es que al final es un tema que dices, no es quedar mal con nadie, es como, mira, tío, era una persona que estaba jorobada. Cuando rotan 3 equipos no es cosa mía. Cuando el equipo en el que estaba yo acabó cambiando entero, me fui 3 meses después, una persona nueva que entró a otro puesto también tuvo problemas y fue a recursos humanos, otro ya se fue a los 6 meses, ya son 3 equipos distintos. También, y aquí la organización tiene responsabilidad, sea organización humanitaria o no. Yo al presidente de Cruz Roja le mandé un WhatsApp que ni me contestó largo explicándoselo todo, al coordinador, a no sé qué, digo, mira, tío, ya es vuestro problema de recursos humanos,
que normalmente la gente de recursos humanos no pinta mucho ni hace mucho. Y dije, tío, es que hay cosas buenas y malas, pero digo, ya es vuestro problema. O sea, esto no podéis decir que no lo sabíais. No podéis decir que no os lo hemos dicho. Ya os lo he dicho yo, ya habéis echado gente, ya se ha ido a gente. Y mi compañera, cuando volvió de un año de excedencia, lo dejó también y les dejó dicho que también era por eso. Y dice, ay, no lo tenías que haber dicho antes. Digo, no pongáis excusa, almas de cántaro. Así que si sois socios de Cruz Roja, os invito a que dejéis de serlo. Pero no tiene nada que ver en realidad. O sea, eso sería ya por otro tema, porque es verdad que como organización, al ser tan grande, no creo que tenga el impacto a veces de otras pequeñas, pero es otra historia. Pero sí, yo creo que son temas que da mucho para hablarlo y resulta un poco incómodo, pero dije, mira, tío, si es que yo me sé buscar bien la vida, no creo que me pase nada por no tener al sector humanitario cerca. Y curiosamente luego me contactó gente que le había pasado cosas parecidas y que le había ayudado. De hecho, tengo una mujer que se ha hecho amigo mía en Estados Unidos por sufrir una situación parecida y cada pocos meses me manda emails. Yo tuve una experiencia exactamente igual en Prisa, o sea que me sentí muy reflejado cuando te leí. Bueno, y finalmente te lías la manta a la cabeza y montas un proyecto personal que se llama AdCritic. Y antes de que nos cuentes un poco en qué consiste y a qué se dedica esta empresa, ¿cómo es ese salto al vacío de montar un proyecto propio? Es raro al principio y lo que más te cuesta es creértelo. O sea, a mí lo que me hizo gracia, o sea, tenía ya cosas montadas, ¿no? Porque esto era un blog que tenía para hablar de software, entonces dije, pues voy a tirar por aquí, porque por curiosidad, porque iba haciendo cosas en mis ratos libres. Esto creo que lo empecé cuando estaba en Tailandia en algún momento, o al poco de venir, no me acuerdo ahora, como blog sin más. Y luego dije, aquí puede haber algo de business, ¿no? Empecé a ver cosillas. El salto al vacío es que lo mejor en realidad es no saltar, es que vaya surgiendo, como digo yo. Mi estrategia comercial consistió en agitar lo que yo llamo agitar el manzano. Hablé con 4 personas ahí lo tonto un poco y cuando me di cuenta empezaba a tener algo de negocio y gente interesante. Dije, pues tío, vamos a probar. Era un momento un poco delicado porque es verdad que justo el despido, parte de la gracia fue que fue el día después de firmar la hipoteca. Que a lo mejor el análisis de riesgos de la hipoteca no lo habría pasado. Pero dije, tío, es que si no intento ahora no va a ser nunca. Tengo algo de dinero ahorrado, tengo pues Tamaras a cambiar a Google que da más estabilidad. La casa al final hay que pagarla, pero como hay que pagar un alquiler, dije, vamos a probar porque siempre he tenido la espinita de montar algo por mi cuenta o ir por mi cuenta. Más que empresas hacer freelance, en realidad, con algunos proyectos un poco más grandes donde colaboro con más gente. Y la gracia de ser freelance es que es el negocio más fácil de montar. O sea, prácticamente no tienes inversión, no tienes riesgos. Yo lo que decidí es facturar lo antes posible para ir viendo y de hecho empecé pues, a trastear, como digo yo, algo que no recomienda casi nadie hacer, que es trabajar gratis al principio, pero yo es que dije, voy a hacer pilotos para ver un poco cómo funciona esto y ganar confianza, porque a veces lo que te cuesta, también había cambiado mucho mi situación, yo llevaba ya 3 o 4 años, no, 4 o 5 años trabajando en gran empresa, que es otro tipo de trabajo, más de gestión. Aquí tú ya cuando vendes servicios tienes que ser útil. Vosotros estáis acostumbrados a ser útiles, pero cuando llevas 4 o 5 años más de jefecillo, como digo yo, no eres tan útil, no sabes hacer las cosas tangibles, que a veces es por lo que te pagan, ¿no? Sobre todo en cosas un poco más pequeñas. Entonces, me vino bien empezar un poco probando cosas con clientes concretos y decir, pues, más que salto al vacío hay que verlo como un progreso y eso me facilitó mucho la cosa. Vi muchas diferencias, pero dije, tío, se me da bien, o sea, empecé el primer año ya superé mi sueldo de Cruz Roja, que no estaba mal, o sea, no muchísimo más, pero más, trabajando a veces más, a veces menos, depende de cómo lo veamos. Y a mí me mola. ¿Y cuál es un poco el modelo de negocio y a qué se dedica AdCritic? Esa es la gran pregunta que me cuesta mucho explicarlo, porque es una especie de servicio estratégico, consultoría y tal, que acabo ajustando a los casos. O sea, yo lo que he hecho ha sido sobre todo trabajar con pocos clientes en el largo plazo, entonces eso me quita todo el tema comercial. Trabajo con 3, 4 clientes de forma estable, 3 y un cuarto, por decirlo de una forma, que es algo distinto, que es una colaboración con una herramienta de SEO de Singapur, que se llama Ahrefs, Ahrefs, que a lo mejor la conocéis. Y compaginando eso, algunas clases y demás, te sacas bien el dinero, como digo yo, y yo estoy en la parte más, al principio más de estrategia, pero como luego estoy en el largo plazo, acaba siendo mucha implementación y colaboración con otros. Pues cuando a veces tenemos que hacer SEM y gastar pasta, tengo un partner para eso. Cuando tenemos que hacer alguna web complicada, tiro de alguien, o una web sencilla, porque eso ya sí que no lo hago. Entonces hay una parte de estrategia y una parte también de cacharreo, como digo yo, desde automatizaciones con Zapier y movidas de estas, algo de inbound marketing, algo de CRM, un poco de todo, ¿no? Pero la idea es trabajar sobre todo, intenté enfocarme mucho en el nicho más de B2B, software as a service, porque me gustaba más y más o menos ahí me han tenido entre pymes y startups, como digo yo, que también cambia mucho la película entre uno y otro. ¿Y cómo encuentras o te encuentran los clientes?
Mi estrategia comercial es agitar el manzano, hablar con gente y funciona mucho mejor. O sea, me escriben cada 2 por 3 gente de estos que te generan muchos leads en LinkedIn, que ahora es un servicio que tengo también con algún cliente ofreciendo. Y digo, tío, es que no tengo tiempo para que me metas 10 reuniones, solo puedo asumir 12 proyectos, puedo asumir medio o uno. O sea, normalmente he estado siempre entre el 80 y el 150% de ocupación, como digo yo, y ha sido toda a base de contactos y de hablar con gente. Gente que he conocido en cursos, gente que conozco del pasado, gente de tal. La web, o sea, como canal de ventas que haya sido online sin más, hubo un caso que fue una propuesta que luego no salió. Pero a base de contactos es donde se tira, yo creo, más fácil. ¿Y qué diferencia hay entre el trabajo autónomo y otras fórmulas? Y yo veo que sobre todo tienes tres. Para mí, la cercanía al fracaso, estás mucho más cerca de la realidad y eso también te da más tacto, más sentido común, ¿no? Es como, pues estás a 2 o 3 proyectos de quedarte en la ruina. Puedes pasar de ganar 8 o 10 mil euros un mes a decir, oye, pero es que en realidad si se cae todo, pues estás a 0 euros muy poco tiempo, que también es verdad que si te echan te quedas sin ingresos, ¿no? Pero aquí es mucho más fácil cortar una relación o que se te acaben los proyectos. Ausencia de excusas, aquí sí que tú eres responsable de todo. O sea, es verdad también cuando estás en cliente y dices, siempre te puedes quejar de la burocracia, del entorno, de que la gente no innova, tal. Aquí, si no eres tú, no es nadie, ¿no? No tienes una excusa más allá de tú mismo, el tiempo que le pongas o el empeño, ¿no? Y luego que a veces tienes que ser más polivalente. Yo en mi caso hay siempre mucho dilema entre ser más especializado y más generalista. Yo soy más generalista por defecto porque es que me gustan distintas cosas, aunque tienes que tener alguna especialización para algún servicio extra, ¿no? Pero yo aquí me apoyo en Heinlein, el escritor de ciencia ficción, cuando decía que la especialización es para los insectos. Entonces, a mí me mola, me parece más enriquecedor y me da más visión y luego desarrollar cierta red para complementos. Es decir, yo no puedo hacer una campaña creativa ni llevar publicidad online, que encima me meto con ellos, pero que a veces hay que hacerlo, ¿no? Como complemento, como digo yo. Y hay gente que lo hace mucho mejor. Entonces, para cosas más pequeñas a lo mejor puedes hacer un poco de todo, pero no para todo puedes hacer todo. Tener red es la otra clave que yo creo que es importante. Y ahora, por lo que sé, parece que te vas a lanzar a montar algo con uno de tus clientes, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre Pallets Go? Bueno, esto es un negocio muy friki. Esto es el cliente más friki, más interesante que he conocido y que le he conocido de una casualidad tremenda en un curso que me apunté a recibir, ¿no? Nos tocó en un grupo juntos y a los 2 días me escribió el tío para contratarme para algún proyecto. Yo vi las webs que tenía y dije, este hombre no puede tener dinero, son webs que parecen hechas por GeoCities en los años 90. Y el tío me escribía con falta de ortografía y tal, y digo, me parece majete, vale con él. Y al final es que tiene una especie de imperio montado de la leche industrial. Y aquí dices, tantas gilipolleces con Business Model, Canvas y leches que hacemos todos y tantos Excel. Este tío, su historia es brutal. O sea, es el hombre, yo creo, al que más admiro de todos. De hecho, a veces Gonzalo también es cliente, como Carlos le conoce, y yo siempre me meto con él y digo, tío, es que sois como opuestos. O sea, CEO rico, CEO pobre. O sea, este hombre empezó, es un hombre hecho a sí mismo de película. Empezó con una furgoneta con 16 o 19 años, depende del día que me lo cuente, recogiendo palés con una furgoneta con su socio en los polígonos industriales. Acabó montando una fábrica con el otro socio que factura como 10 o 12 millones al año ahora y tiene varias webs de e-commerce que tú la ves y parece un GeoCities de los años 90 y factura también 2 o 3 millones. Digo, tantos tonterías que tenemos aquí todos con la usabilidad, el copy, el postureo y tal, y aquí lo ves todo que parece rupestre y tiene un imperio montado muy interesante. Y una cosa que él estaba empezando a montar era un marketplace de palets. Decía, oye, yo tengo la fábrica, pero yo sé que hay gente que compra y vende palets, y no palets como comprarías, Carlos, tú para ponértelo en el sofá en casa o en el jardín, ¿no? Sino compran camiones de 1000 palets, 10.000, 40.000, a veces 500, ¿no? Y esa gente tira básicamente sus contactos y su red. Entonces dijo, quiero montar un marketplace de eso. Y yo, tío, yo me quiero meter en esto mola. Entonces empezamos a hablar y dije, venga, me meto de socio. Ahí me ha tocado meter algo de dinero, como es lógico, y estamos ya a punto de lanzarlo. Es el Wallapop de los palets, por resumirlo, que a todo el mundo le parece muy raro, pero la gracia que tenemos ahí que es un marketplace muy industrial donde con pocos usuarios y pocas transacciones, como el volumen es alto, esperamos que haya negociete. Ya tenemos montada la aplicación web y nos quedan las aplicaciones móviles que lo he hecho con ingenieros de Ávila, como digo yo, que sale más barato también. Si un día necesitáis desarrolladores más baratos, son un poco menos fancy, pero os funcionan. Te quería contar, yo creo que te lo comenté en persona, pero en Secuyas tenemos un producto digital creado por nosotros que se llama Grido, que es un DXP diseñado exclusivamente para el sector educativo. Y claro, obviamente cuando tienes un hijito, ¿no? Pues el primer impulso es contarlo, ¿no? Empezar a lanzarte, ¿no? A lanzar, explicar un poco en qué consiste, sus funcionalidades, etcétera. Abusando un poco de tu experiencia y de tu trayectoria,
¿algún consejo para darlo a conocer, para llegar a los decisores de compra? Siempre, es verdad que eso lo estuve mirando y hay una gran complejidad en el software B2B que ya está muy saturado. Igual que hace unos años era, yo creo, cualquier cosa que lanzabas era más fácil, ahora es más jodido. Por un lado está que la categoría hay mucha gente que se la pela completamente, lo que quieren es que les resuelva la necesidad. Hay otra gente que sí que mira mucho la categoría. La categoría de XP no creo que sea de lo más popular. Eso es una barrera, yo creo, en cierto modo, porque la gente sí que ya casi todo el mundo sabe lo que es un CMS. De XP no está tan en el imaginario. A veces puede penalizar, a veces no. Yo creo que siempre hay que intentar ir, no siempre, pero muchas veces hay que intentar ir al valor que aportas y cómo le resuelves el problema. Y aquí la clave, y yo creo que eso con Pallets Go hemos pecado un poco de pensar en el aire sobre lo que quiere el usuario, es cuanto antes empieces a tener usuarios reales es cuando antes lo vas a saber. Típico, lo malo de esto es que todos lo sabemos, pero es muy fácil caer en el error. O sea, nosotros mismos con Pallets Go, antes de que lo hayan probado profesionales de estos de la compraventa, lo han probado ellos, que bueno, tienen fábricas, hacen algo de compraventa, pero no es su principal. Y hemos hecho muchas decisiones por nuestra cuenta. Yo aquí diría, ¿tenéis ya usuarios reales que lo usen del sector educativo? Esa es la clave. Esa es la clave. O sea, eso es una movida que se tarda en crecer y también depende mucho del valor, o sea, bueno, también del precio, vamos, de qué tipo de producto de software es. De estos, no sé si conocéis el modelo este que voy a tratar en mi newsletter esta semana, por cierto, de ratones, ciervos y toda esta pesca de... ¿Os suena esto? ¿No? Pues eso es lo que nos viene a decir que depende del producto de software que tengamos, tenemos que usar una estrategia hacia otras como es lógica. Normalmente dices, él lo hace con la analogía de tú quieres construir un negocio de 100 millones de dólares, supongamos. Si tú tienes un producto que en promedio son $1.000 al año, vas a necesitar X millones de clientes. Si uno de 10.000, uno de 100.000. Y eso también te condiciona mucho. O sea, cuando tienes un producto de software B2B que cuesta unos más de X mil al año, más de 20, 30, 40.000, que no sé si es vuestro caso, pero sonando a DXP a mí me suena que sí. La estrategia tira mucho más a la venta directa, a los eventos, a hacer muchas demos personalizadas y dar la brasa que otra cosa, ¿no? Todo lo demás es un refuerzo. Toda la estrategia de contenidos, toda la estrategia de publi más habitual tiene que ir hecha a reforzar esto. Estos son productos, porque es el caso con el que trabajo yo con Inverbis, con la startup esta de Gonzalo, que son productos con ciclos de venta normalmente largos, que entiendo que es vuestro caso, ¿no? No creo que vendáis en una semana, os tiráis meses o años a veces. Años. Años. Bueno, eso es una movida gorda que hace que cambie todo. Entonces, al final, aquí lo que tienes que hacer es establecer relaciones, ir nutriéndolas con el tiempo, mucho evento y muchas ventas tradicionales. Y ventas tradicionales en el sentido de establecer relaciones, que no hay otra. Y mucho también posicionamiento en la mente a base de analistas. Eso también nos ha funcionado bien en Inverbis, pues Gartner Peer Reviews, el G2 de turno, todo el rollo que es mucho más accesible, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, porque tampoco sois un producto, yo creo, que entre en un Product Hunt o en un AppSumo, no ese es el rollo, ¿no? Pero el software, cuando es un poco más barato, de esto de 1.000 al año, como digo yo, tú te haces una campaña en AppSumo con un lifetime discount de no sé qué, te metes usuarios muy baratos, pero te metes muchos de golpe y te ayuda a validar y entender. Vosotros, si es un producto de decenas de miles al año, es más ventas que otra cosa y más imagen de marca y más eventos y más presencia con analistas y más ese rollo, yo creo. Creo, ¿eh? Y más en el sector y apoyar eventos del sector y conocer a la gente del sector, todo este tema. Has mencionado, por cierto, la newsletter de AppCritic, que os recomiendo también porque creo que es una de las webs, de las newsletters más creativas e interesantes por su contenido que yo leo, por lo menos. Recuerdo, abres o no, ¿eh? Que no... Ahora que dices eso, recuerdo cuando teníais la newsletter de Two Geeks One City, recuerdo una vez que llevaba sin abrir un par de ellas, ¿no? Y recibo una que me dabais de baja por no leer. Y me pareció una estrategia súper inteligente, ¿no? De que te pica. ¿Cómo que me vais a dar de baja, no? Entonces, obviamente, te pones a leerlas, te pones al día. Y me pareció eso, que tanto el contenido como ahora en AppCritic lo haces muy ameno, muy creativo, te da mucha pena tenerla ahí sin leer, sabiendo que te estás perdiendo algo interesante. O sea, que enhorabuena. Gracias, sí. Eso fue gracioso. Nos ocurrió en parte porque dijimos, estamos pagando mucho y hay mucha gente que no lo abre. Digo, pues mira, cuando lleven 4 o 5 sin abrir, creo que era, no me acuerdo la cifra, les avisamos, digo, oye, si la quieres activar bien, si no, pues salir muy buena, porque al final es que te va penalizando. Y dije, ¿para qué quieres tantos suscriptores? Yo, hace poco me pasó lo mismo, había llegado a los 1.600 o así suscriptores, pero me di cuenta que la mitad no lo abría nunca, entonces me los ventilé a todos. Dije, el año que viene voy a pagar menos herramienta y ahora tengo
algo menos de 900, pero abre más de la mitad todas las newsletters. O sea, no todo el mundo abre siempre, pero la tasa de apertura es del 50 al 60, algo así, o el 40 y tantos, depende, ¿no? Yo lo prefiero porque al final si no, es una vanity metric que mola. Decir, tengo 1.600 suscriptores, pero en realidad te están leyendo 800. Bueno, nos hemos pasado de tiempo, no sé si... Tíos, o sea, os he jugado la mañana. Hablando de mi vida, esto ha sido muy egocéntrico. Yo creo que... por esto. Yo creo que es muy interesante el recorrido por tu vida, por un poco lo que decía al principio, ¿no? Que has ido pegando saltos al vacío constantemente y has tocado todo tipo de palos dentro de este sector y tú, viniendo del mundo de la economía, ¿no? Te metiste en este mundo y creo que tiene un mérito brutal y yo siempre, tú lo sabes, te considero una de las mentes más interesantes con las que he trabajado y bajo tu aspecto un poco de quitarte importancia, ¿no? De un poco de falsa humildad, creo que hay una cabecita muy interesante ahí detrás. Así que millones de gracias, Iván, por haber aceptado esta invitación y por habernos contado un poco tu vida. Joder, no, gracias a ti, tío. Yo creo que esto es verdad que me lo pasa muy bien. Es que digo, me tengo preparado y es que voy a contar mi vida. ¿Qué coño me voy a preparar? Me he traído unas fotos, eso sí, por aquí, pero bueno, ya igual, ya queda fuera de lugar. Luego las paso. Yo en la playa. Con Tamara. Que oye, muchas gracias. Oye, Secuellas, yo por lo que me ha contado Carlos, me parece un sitio muy guay, muy interesante. Siempre que vengo hay algún amigo que me dice, oye, mándales mi currículum. lo pasaré. Porque yo creo que justo por lo que hablé con Carlos, ¿no? Tenéis ese rollo tecnológico y creativo a la vez que es difícil. Que Territorio lo quería hacer un poco, pero yo creo que le faltaba la tecnología. Creo que ahora ya la tiene, ¿no? Pero en aquel momento teníamos la ambición, pero faltaba un poco la parte más técnica. Y teniéndola ahí, yo creo que eso es muy guay. Muchas gracias por la evaluación tan buena y muchas gracias por compartir todas estas experiencias, ¿no? En realidad puede parecer que todo es muy egocéntrico, pero porque eso está hablando de ti, pero sin embargo es que hay que hablar de las experiencias que uno ha tenido para que sean auténticas, ¿no? No puede ser de otra forma. Y creo que lo has puesto además muchas de ellas en clave de aprendizaje, que es la otra parte que es importante de todo ello. Así que yo te lo agradezco muchísimo, la verdad. Pues muchas gracias a vosotros. Cuidado mucho. Disfrutad del desayuno, lo que hagáis ahora y a currar un rato el viernes. Un abrazo, Iván. Chao, hasta luego. Gracias. Chao. Chao a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.